Hoy vamos a meternos de lleno en cómo los adversarios avanzados logran operar sin ser vistos, incluso en entornos que, en teoría, están completamente blindados. Esto no es solo un juego del gato y el ratón, es más bien una disciplina de pura precisión. Vamos a analizar las tácticas que están marcando la vanguardia de la ciberseguridad ofensiva. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Con EDR, sandboxing, análisis de comportamiento, ¿cuál es el secreto para moverse bajo el radar? Pues la respuesta no está en la fuerza bruta, sino en algo mucho más sutil, en manipular las reglas del juego sobre las que se construyen estas defensas. Bien, empecemos por el primer gran dolor de cabeza para cualquier operador, la ejecución de código. Soltar un binario propio, uno compilado por nosotros, es la forma más rápida de que te pillen. Cualquier EDR lo va a marcar al instante, ya sea por su firma, por su entropía o simplemente por ser un archivo desconocido en el disco. El riesgo de quemar toda la operación es altísimo. Así que la estrategia fundamental, la regla de oro, es evitar el disco a toda costa. El paradigma hoy en día es operar exclusivamente en memoria. Si no hay un archivo físico que escanear, el análisis estático de las defensas de toda la vida se queda básicamente en nada. El objetivo técnico es claro: ejecutar nuestro código sin dejar ni una sola huella en el sistema de archivos. Y aquí es donde entra en juego la inyección de procesos. El concepto es bastante sencillo, pero su poder es inmenso. En lugar de levantar un proceso nuevo y sospechoso, el código se ejecuta dentro del espacio de memoria de un proceso que ya es de confianza, como un explorer.exe o un svchost.exe. Para el sistema y las herramientas de monitorización, la actividad maliciosa pasa a formar parte del proceso legítimo, heredando su confianza. Es un camuflaje casi perfecto. Vale, lo que estamos viendo aquí es la receta clásica, el manual de la inyección. Se usan llamadas directas a la API de Windows, OpenProcess para coger el manejador del proceso, virtualanalogx para reservar un hueco en su memoria, Write Process Memory para copiar nuestro código y Create Remote Thread para darle al play. Es como una operación de microcirugía en tiempo real. ¿El problema? Que esta secuencia de llamadas es una de las firmas de comportamiento más conocidas y monitorizadas por cualquier EDR que se precie, lo que ha obligado a que estas técnicas evolucionen, y mucho. Y una de esas evoluciones es el Process Hollowing, o vaciado de procesos, que lleva la idea un paso más allá. En lugar de inyectar un trocito de código, esta técnica directamente secuestra el proceso entero. Se lanza una aplicación legítima, como svchost.exe, pero se pausa justo antes de que ejecute nada. En esa pausa, se vacía su memoria y se reemplaza con nuestra payload. Cuando se reanuda, el sistema cree que está ejecutando svchost.exe, pero en realidad lo que corre por sus venas es el código del atacante. Un cambiazo en toda regla. De acuerdo, hemos conseguido ejecutar código en memoria. ¿Misión cumplida? Para nada. La batalla no ha hecho más que empezar. Las defensas modernas no solo miran el disco, escanean la memoria de forma dinámica y, sobre todo, vigilan muy de cerca la ejecución de scripts. Y aquí nuestro principal adversario es AMSI, la Anti-Malware Scan Interface. Pensemos en AMSI como un portero de discoteca que se coloca justo entre el intérprete, ya sea PowerShell, JScript o VBA, y su motor de ejecución, justo en el último milisegundo antes de que el código se ejecute. Cuando ya está desofuscado y en texto plano, AMSI se lo pasa al antivirus para que le eche un vistazo. Esto de un plumazo anula la mayoría de técnicas de ofuscación a nivel de script. La pregunta es obvia. Si no podemos esconder el código porque hay un vigilante mirándonos fijamente, ¿qué hacemos? Pues la respuesta no es intentar esconderse mejor, sino directamente deshacerse del vigilante. Y esto que vemos es una de las técnicas de evasión más elegantes que existen, porque abusa de una optimización del propio cargador de librerías de Windows. Para ser eficiente, el sistema no carga la misma DLL dos veces. Un atacante puede, por ejemplo, copiar el intérprete vscript.exe y renombrarlo a amsi.dl. Cuando este ejecutable, que ahora se llama como la librería, intente cargar la amsi.dll legítima, el sistema operativo dirá: «Espera, esto ya está cargado», y abortará la operación. El resultado es que AMSI queda completamente desactivado para ese proceso. Brillante. Pero claro, incluso una técnica tan ingeniosa tiene sus riesgos. Como se ve aquí, aunque el bypass funcione, la telemetría que genera el hecho de copiar y renombrar un proceso del sistema es una anomalía de comportamiento muy ruidosa para un EDR. No es una firma de malware, pero es una desviación de lo que se considera normal. Y esto nos recuerda que cada acción deja una traza. En ciberseguridad, la invisibilidad absoluta es prácticamente un mito. Y ahora nos vamos al escenario defensivo más restrictivo que nos podemos encontrar. Un entorno de whitelisting, donde solo se permite ejecutar un conjunto muy concreto de aplicaciones aprobadas. La lista blanca de aplicaciones o Application Whitelisting le da la vuelta al modelo de seguridad tradicional.
Aquí, por defecto, todo está prohibido. Ningún ejecutable se lanza a menos que su firma o su ruta estén explícitamente en la lista. Esto neutraliza de golpe la ejecución de binarios que no sean de confianza y la mayoría de herramientas de un arsenal de ataque estándar. Es un desafío enorme. La filosofía para superar esta barrera es en realidad muy simple y directa. El atacante tiene que dejar su propio arsenal en casa y aprender a usar las herramientas que ya están instaladas y que son de confianza en el sistema objetivo. Esta estrategia se conoce como Living off the Land o LOTL. El objetivo aquí es mimetizarse por completo con la actividad legítima de un administrador de sistemas. Si un sysadmin usa PowerShell todos los días, que un atacante también lo use es mucho más difícil de distinguir del ruido de fondo. Se trata de abusar de herramientas de doble uso, convirtiendo los propios recursos del sistema en un arma. Y esto abarca un mundo de posibilidades. Desde usar binarios como Certutil para descargar payloads, a abusar de MSIX para ejecutar código desde un instalador, o incluso usar WIM para moverse lateralmente y ejecutar comandos en remoto. Cada aplicación que está en la lista blanca es un vector potencial. La clave para el atacante es hacer un reconocimiento brutal del entorno y adaptar su cadena de ataque para usar únicamente lo que está disponible y permitido. Hasta ahora hemos visto todas estas técnicas como piezas de un puzzle, de forma aislada. Pero en un escenario real, su verdadero poder no está en usarlas por separado, sino en combinarlas. Un atacante no usa una sola técnica, construye una cadena de ataque. Podría empezar, por ejemplo, con una técnica LOD para ejecutar un script. Ese script, a su vez, usaría un bypass de AMSI para no ser detectado y finalmente realizaría una inyección de procesos para alojar su payload final en un proceso de confianza. Cada eslabón de la cadena está diseñado para saltarse una capa de defensa concreta. Y esto nos lleva a la reflexión final, que es inevitable. Si los atacantes ya no usan archivos sospechosos, sino que operan en memoria, abusan de las herramientas del sistema y desactivan las defensas desde dentro, la detección ya no puede basarse en firmas. La defensa tiene que evolucionar. Tiene que pasar de una respuesta a incidentes a una caza proactiva de amenazas, al threat hunting, a buscar esas anomalías sutiles de comportamiento y entender que la próxima intrusión no vendrá en forma de un archivo, sino de una secuencia de comandos legítimos usados con una intención maliciosa.